Que voy a presentar hoy, como dijo Laura, es un primer resultado de la investigación de postdoctorado que auspició el CR2. Mañana se cumplen 2 años de este proyecto de postdoctorado y me siento muy contenta de tener algo que compartir. Mi perfil como investigadora es poco común y siento que el centro hizo una apuesta y espero honrar esa confianza. Los agradecimientos finales, que lo anoté porque no se me pueden olvidar, son para todos los científicos y expertos, actores de la historia ambiental chilena que generosamente compartieron sus experiencias, bibliotecas, archivos conmigo, tanto sobre regulación del arsénico, que es este caso, como otros temas que están por escribirse. Entonces, hoy les voy a contar la historia de lo que, como dijo Laura, llamamos en el CR2 interfaz ciencia política. Cuando Laura Farías, no sé si se acuerdan, en Chillán dijo que para poder acercarnos a este concepto podríamos tener ejemplos, yo pensé, bueno, este es un ejemplo. ¿Y de qué se trata? Un área común de actuar de los científicos y de la ciencia es proveer evidencia y asesoría para la regulación. En este caso, la regulación de arsénico en el aire en Chile en los años 90. Este es un caso que es reconocido por haber empleado ciencia en su desarrollo y en la elaboración de la norma final, que es el Decreto Supremo 165 de la Secretaría General de la Presidencia, que se promulgó el año 99. El foco del estudio va a estar en una intervención de la ciencia en este proceso, de las muchas que hubieron, el proyecto FONDEF 224. Esto porque, a pesar de que no fue el único, fue el esfuerzo más importante en términos de recursos, número de investigadores, el tiempo que se le dedicó. Y la pregunta que nos planteamos es cómo y por qué el FONDEF 224, una investigación que se hizo en Chile por científicos chilenos, tuvo probada influencia en la determinación de la norma que regula el arsénico en el aire. Hay que considerar que el Ministerio de Salud hacía estudios desde hace muchos años, pero no con un enfoque interdisciplinario que era el que exigía la norma en esta etapa. Ahora, la mayoría de lo que les voy a decir está escrito en el trabajo que terminamos, pero hay cosas que les quiero contar que no están escritos, como por ejemplo, ¿de dónde sale esta idea? ¿Por qué hicimos este caso? Bueno, yo estaba trabajando en el postdoc, construyendo la trayectoria laboral de expertos ambientales de Chile en los 90, los pioneros, cómo evolucionaron de unos científicos a ser unos científicos ambientales. Yo ya había completado la trayectoria de 10 madres y padres de las ciencias ambientales en Chile. Y estaba terminando un primer escrito al respecto, que todavía no ve la luz en el túnel de las publicaciones, pero ya le llegará su momento. Y estaba en eso y resulta que empieza a aparecer en mi codificación el nodo arsénico. Yo uso en vivo, EndNote, entonces uno va armando nodos con lo que codifica y ahí ya el arsénico empezaba como a aglutinarse. 10 personas, montones de material en torno a esas personas y el arsénico empezaba a emerger. Por otro lado, Raúl O'Ryan, que fue mi tutor del postdoctorado, tenía interés en revisitar el caso del arsénico. Él lo conocía muy bien, porque había sido parte de la investigación y había escrito abundantemente al respecto. Lo que él quería era comparar 3 casos de éxitos de la interfaz ciencia política, lo otro nada que ver con ciencias ambientales ni con ya. Y me había dado material al respecto, estábamos explorando esa línea y mientras yo más trabajaba en la idea, menos me entusiasmaba. Porque eso de sacar lecciones de éxito, cosas comunes entre los 3 casos, dejaba fuera todo el contexto histórico de este caso, que no es menor, o sea, es postdictadura, en un proceso de transformación de todas las instituciones. Bueno, además teníamos un avance ya en lo que es la historia ambiental de Chile. En marzo del año pasado Raúl dio un seminario como el que yo di ahora de resultados, que habíamos publicado un capítulo de una enciclopedia de Springer sobre historia ambiental en Latinoamérica. Y yo había seguido profundizando para el caso chileno, obviamente particularmente en los años 90, porque como estaba trabajando en los expertos y eso era en sus circunstancias, debo decir que hay acuerdo entre los investigadores del tema, los historiadores, los cientistas ambientales, que en los 90 es cuando emerge en Chile el campo de la política en gestión ambiental propiamente tal. No es que antes no se hicieran cosas, pero son más bien asuntos puntuales.
se manejan algunos casos. El Ministerio de Salud con el Código Sanitario tenía una autoridad, ¿verdad?, en la emisión de normas, pero no era un campo propiamente tal, con leyes, con instituciones, como fue cuando se creó la Ley 19.300 del Medio Ambiente en el año 94, la CONAMA, y además se desarrolló un grupo de expertos. Aquí es donde empiezan a establecerse las áreas de expertise y las aproximaciones disciplinarias con las que se trata el tema ambiental, preparando, por ejemplo, la opción preferente por instrumentos económicos. Pero es también cuando las ciencias atmosféricas también se desarrollan más, porque el tema de la calidad del aire empieza a ser prioritario. Entonces, ¿qué sabíamos más o menos del caso arsénico? Pero más que lo que sabíamos, les voy a hacer un resumen, introducción al caso arsénico. La regulación del caso arsénico se da en este contexto de los 90, o sea, demora del 90 al 99 al menos. Bueno, anteayer recibí un mail de don Juan Escudero diciendo que si yo, porque a todos los invité, a los que... Y dice, y contó una anécdota que realmente es como que empezó el 90, porque ahí ya intentó sacar la primera norma salud, según él dice, Cedro, voy a tener que perseguirla esa. Entonces, este proceso, como les digo, empieza al menos en el 90 y termina con la promulgación de la norma del 99. Y en todo ese periodo muy reconocido y claro que hubo participación de la ciencia. Todo el proceso se puede dividir en un antes y un después de la ley 19.300. Antes de la ley 19.300 estaba el Ministerio de Salud a cargo, y ya desde los años 60 el Ministerio contaba con información, estudios que ellos hacían sobre impacto ambiental de los riesgos de este contaminante. Ellos habían hecho avances muy importantes, como tú sabes, sobre la regulación desde los 70 del arsénico en el agua potable. Y querían ahora, ya en el 90, ellos querían avanzar en la regulación del contaminante aire siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Querían usar ese estándar y además tenían información del impacto en la salud. Habían hecho un estudio, lo habían encargado a unos investigadores y tenían esos antecedentes. Las cupríferas, por su parte, estaban muy alertas a esta regulación, porque en los cálculos de las cupríferas, particularmente de Codelco, los estándares de calidad implicarían que todas las fundiciones tendrían que cerrar. Eso era lo que ellos decían. Por otra parte, la minería del cobre sabía que estaban sumamente atrasados para estándares internacionales en materia de gestión ambiental y que esto tarde o temprano iba a minarles la competitividad. Hola, Raúl. Y el asunto se complicó más con la firma de los tratados internacionales, porque la exigencia venía sí o sí y estaba la latente acusación de dumping ambiental por parte de los productores norteamericanos, que ya habían hecho una acusación en el año 80, pero que no prosperó. Entonces la minería del cobre empezó a desarrollar planes de descontaminación y se armó una mesa de trabajo además para regular, una mesa de trabajo en que está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minería, estos años 90, 91. Y esa mesa, el 92, saca adelante una primera norma. Y se logra acuerdo de las emisiones, pero no de arsénico, sino que de ácido sulfúrico y de material particulado. ¿Por qué? Bueno, bien fácil, porque uno recupera el ácido sulfúrico a la salida de la chimenea, lo pone en unas botellitas y se ahorra un montón de plata en materia prima. Así que no fue difícil convencerlos que eso se regulara. No se llegó a acuerdo en el arsénico, Salud abogaba por un estándar de calidad, es decir, de un estándar ambiental de cuánto arsénico hay en el aire, y las mineras proponían una norma de emisiones, es decir, de cuánto se emite en la chimenea. No tengo necesidad de explicarle, ¿verdad?, a los cientistas atmosféricos la diferencia. Y lo que se acordó en esa norma que salió con el ácido sulfúrico y el material particulado fue que había un compromiso de seguir investigando. Y la comisión siguió funcionando. Hasta abril del 94, por lo menos siguió todo el 93 funcionando esta comisión y reuniéndose gente de salud, gente de minería, etcétera, gente de agricultura porque les afectaban los cultivos. Y aquí viene el dato: en abril del 94 el Ministerio de Salud emite una norma en que regula con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y al mes siguiente, junio del 94, 2 meses después, la tiene que derogar. ¿Por qué? Porque le manda la Secretaría General de Gobierno que no le corresponde, porque en marzo, un mes antes, ya se había lanzado la Ley de Bases de Medio Ambiente que decía que la responsabilidad por las normas era de la CONAMA y no del Ministerio de Salud. Así que tuvieron que guardar su norma y empezó, y por otra parte, el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, no era el Ministerio de Medio Ambiente de esa época, la CONAMA,
ya había tomado el 93 contacto con investigadores en la Universidad de Chile, previendo que esta podía ser, ¿verdad?, una necesidad, y había empezado a concertar con Ana María Sancha la posibilidad de armar un estudio para proveer evidencia para la norma. Y ese estudio se realizó, ese es el FONDEF del que les hablaba, y consideró aspectos de salud, pero también tecnologías de abatimiento disponible, costos, evaluación de distintos escenarios de regulación, y duró del 94 al 96, y el 97, cuando ya estuvo entregado el informe, la CONAMA armó una mesa de trabajo, una comisión, para diseñar, escribir la norma que finalmente fue promulgada el 99. Bueno, eso es el caso. Ahora, así contar el caso, bueno, tiene su valor, yo creo, ¿verdad?, documentar, pero la idea es ir más allá y hacer un análisis, y la pregunta fue, ¿cómo entendemos este material? ¿Cómo podemos hacer algo con este material? Algo que no haya hecho ya Raúl, que había escrito un montón al respecto. Entonces empezó una búsqueda paralela de revisión de literatura sobre interfaz ciencia-política, que es una idea muy popular en las ciencias ambientales, por los demás, que las ciencias ambientales son ciencias jóvenes, nacidas en el espíritu de salvar al planeta. Así que siempre han tenido esta vocación por servir y ser útil, y no solo ser útil, sino que debe escucharse lo que tienen que decir porque estamos en peligro de morir y eso. Por otro lado, el CR2 tácitamente se alineaba a esa visión de lograr utilidad en la ciencia, porque era la época del informe de los 5 años, si se acuerdan, y allí se había usado como referencia CASH 2003, los sistemas del conocimiento, que es un referente importante en ciencias ambientales, junto con otros, ¿verdad? Entonces mi punto de acercamiento a la literatura, obviamente, fue partir por ahí, por ciencias ambientales, CASH, por ahí busquémosle, y empecé a leer y me di cuenta de que a partir del 2012 las ciencias ambientales empezaban a dar un giro hacia los estudios críticos de la ciencia y la sociedad y de la política científica y la innovación. Para mí, música para mis oídos, porque pensé, están en un estado más maduro como ciencia, se empiezan a cuestionar su postura de que deberían ser escuchados porque sabían cómo salvar al planeta, y por fin mis 20 años de estudio en estas áreas de sociología de la ciencia y la tecnología podrían aprovecharse. Así que me interpretaba y sentía que hasta tenía ventaja. Así que decidimos usar un enfoque que iba por esa línea, que es el de gobernanza del conocimiento, que si bien se dedica a entender la intervención y las formas de relación entre los actores, también integra la parte de CASH de la credibilidad, la legitimidad y la relevancia, pero además incorpora la mirada de los estudios críticos de los aspectos culturales, los patrones profundos de en qué creemos, a quién le creemos, cómo construimos conocimiento como sociedad. Entonces, les decía que esto fue parte del material revisado y fue el que decidimos trabajar, lo que significaba que todo el material que ya había codificado y todo, obviamente habría que revisitarlo, porque si uno usa hay cosas que te preguntan que uno no tenía, hubo que hacer nuevas entrevistas, Raúl me ayudó a identificar si ya íbamos a hacer arsénico actores importantes para responder al tipo de preguntas que este enfoque nos exigía, y pusimos atención a la relación con la política pública, los mecanismos de comunicación, los puentes. Entonces ya estábamos enmarcados en esto. Y estaba Raúl, ese es un Raúl como de los 90, así cuando él era investigador en esto. Como les digo, Raúl ha escrito abundantemente en el tema, fue investigador y subdirector del proyecto. Y yo, como nos habíamos decidido acercar por las circunstancias sociales y culturales, particularmente esta perspectiva que les digo, y había que caracterizar, por lo tanto, la epistemología cívica. Eso es algo que yo conozco. Pero miren, yo acababa de terminar un curso en humildad intelectual de la Universidad de Edimburgo por Coursera.org, que a veces hago en mis ratos libres, y decidí que había que aplicarse y que en realidad seguramente había gente que sabía, no solo entendía el concepto de epistemología cívica, sino que entendía de la identidad en Chile. Y como yo estoy en un laboratorio de historia, ciencia y tecnología, hay una historiadora, Bárbara Silva, que se ha dedicado a las identidades nacionales. Su último libro es Chile, una identidad terremoteada. Y ella además es una persona que acerca la ciencia a la gente. Aquí está en CNN, me mata, sí, bueno, no estaba en Santiago, yo sabía que no venía, por eso puse esa foto. Pero sabía que era alguien que no le iba a poner en difícil, que iba a entender que esto era un experimento. Entonces decidimos trabajar juntos.
Y así fue como nació este artículo, que yo les envié el link, lo pueden descargar ahí. Y empezamos a trabajar, como les decía, en las distintas capas. Entonces, esta es la capa en la que nos ayudó principalmente Bárbara. ¿A qué le creíamos en Chile? ¿Cómo se formaba el conocimiento? Entonces, esto fue súper difícil de hacer porque no lo pudimos estructurar de acuerdo a las preguntas que nos pedía el modelo, porque estaba todo en transición, todo estaba cambiando. Pero entonces con ella, bueno, todo esto iba en un diálogo, ¿verdad?, entre los tres, porque los borradores iban y venían. Raúl y Bárbara nunca se conocieron y hoy día no será el momento, pero sus escritos entre ellos sí. La democracia de los consensos. O sea, esta idea de que se hará regulación en la medida de lo posible, porque todo se hará en la medida de lo posible, y siempre está el olor a pólvora presente, y esa idea era muy importante en la forma en que llegábamos a acuerdos, en la forma en que tomábamos decisiones sobre qué información incluir, qué evidencia necesitar. Por otro lado estaba el dilema latinoamericano, más allá de la época de los 80, del ladrillo y de todo eso, que hacía una tensión, al menos desde los años 50, entre los intelectuales y economistas latinoamericanos, y es la tensión entre crecimiento económico y el tema ambiental. Esta idea de que los países ricos, claro, muy bien por ellos, se desarrollaron y ahora no nos dejan desarrollarnos porque nos dicen que no podemos contaminar, es injusto. Y esa es una tensión que siempre ha estado en Latinoamérica y que seguía presente, además exacerbada por el tema de la relevancia económica y el interés del gobierno democrático de no caerse en echar a perder el milagro económico que el mundo reconocía como lo bueno que había hecho la dictadura. Entonces estaba eso importante. Y por otro lado, comunidades epistémicas distintas, formas de entender el mundo y a quién le creo distintas. Aquí hay dos cosas en esta imagen. Ay, de veras que tengo las tecnologías. Dos cosas en esa imagen. Una, que Chile suele tener referentes extranjeros como sus referentes. O sea, algo está bien si es que lo dicen de afuera. O sea, hace poco fue el lanzamiento del CERT de energía solar y mucho del asunto era de que Chile es potencia solar porque en el New York Times salió... Porque Al Gore, entonces es una cosa muy enraigada, pero además esos referentes internacionales son distintos dependiendo de la disciplina en que tú estés. Por un lado, para los médicos, su referente natural y histórico ha sido la Organización Mundial de la Salud, que, ¿verdad?, los salubristas del Ministerio de Salud. Y para Codelco, ¿quién les importaba? No solo porque lo respetaran y debiera creerles, porque además de eso dependía su evaluación de competitividad, era la EPA, muy amiga de todos los presentes. Entonces, bueno, algunos sabrosos paréntesis. Pasaban cosas esto de los borradores entre gente que no es de la misma disciplina. Para que haya un ejemplo, ustedes se acordarán a quién puse allá y a quién puse acá. Y yo estoy al medio. Y los globitos esos como nubes son las cosas que nunca se dijeron, pero se pensaron. Entonces se fijan que ese fue un tema complicado, el del White Country. Pero se resolvió. Quedó en Chile, buscaba sus referentes en Europa y luego en USA, y que no era algo menor, como decía el revisor, es algo muy importante en la forma en que tenemos legitimidad, credibilidad en Chile, en la forma en que armamos el conocimiento. O sea, piensen en los papers que tienen que ser en revistas internacionales, quienes tienen que ser los revisores. No es lo mismo para nosotros que para gente de otras partes. Entonces, bueno, saliendo del paréntesis, pasaré al siguiente nivel, que es el del sistema de conocimiento, que ese ya, como les digo, es más familiar, es parte de la literatura común en el CR2, en el informe de los 5 años, el tema de que para que la ciencia sea útil debe ser relevante, o sea, ser de interés de la política pública, creíble y legítima, ¿verdad? Entonces ahí hay muchos elementos de esto, todo se puede leer, ahí está en más detalle, pero el elemento central de la nueva institucionalidad que le da formalidad al rol de la ciencia es la ley 19.300, porque ustedes ven de que dice explícitamente que el procedimiento para la dictación de normas de calidad ambiental considerará análisis técnico y económico, desarrollo de estudios científicos, consultas a organismos, etc. Por otro lado estaba el FONDEF, que no es solamente que diera la plata, que es un tema que después podemos retomar, pero daba legitimidad en el sentido que es un concurso, hay un comité de evaluación, hay pares que revisan, entonces tiene que ver también con la credibilidad y la legitimidad.
Por otra parte, la CONAMA en el proceso armó mesas diversas en que estaba la gente de minería, la gente de salud, la gente de ¿cómo se llama?, de los investigadores, la gente de las mineras, y eso le daba legitimidad al proceso. Al entendido de esos años, todos los que tenían que ver con el asunto estaban en esta mesa. Eso significa que ningún ciudadano, porque no era de su interés. O sea, el interés era de los ministerios y las mineras. Y los ciudadanos estarían representados por el Ministerio de Salud, y eso era suficiente. Eso era lo que se creía entonces, que uno se empieza a dar cuenta de que esto es una forma de mirar, por mucho que haya sido escrito también por académicos del norte, este marco es una forma de mirar y no hipótesis de qué es lo que hay que hacer. Se fijan entonces, sabemos que eso ha cambiado, por ejemplo. Bueno, y después cuando mirábamos la intervención, el FONDES propiamente tal, que estudiamos montones de documentos y todas, veíamos que hubieron... Pues, para indicar que el tema de las platas, como tú decías, no es menor. Las platas no venían de la empresa o no venían del Estado. Sí, lo tengo al final. Así era percibido por los investigadores. Los investigadores percibían su independencia. Sí, no te preocupes, es que te quiero dejar tiempo al final, así que ayúdame. Sino que salud también. Salud no sé, pero sí, los investigadores sí. Ya. Bueno, entonces vamos a apurar esto para alcanzar a darle unos minutos a Raúl, que es mi idea. Bueno, entonces ustedes ven que hubo un rol mediador, hubo una rendición a actores nacionales e internacionales, etcétera. Y uno aprende muchas cosas cuando está investigando estos archivos. Por ejemplo, qué hacía la directora el día 24 de junio del 97 entre 15 y 16:30. Uno lo puede saber cuando va a ver esos archivos. Entonces después nosotros de hacer esto hicimos, bueno, también esto nos trajo, a propósito del comentario de Raúl, nos traía ciertas discusiones, ¿no es cierto? De nuevo, así, era independiente este es otro ejemplo que no puse, porque lo daba el FONDES. Es cierto, era percibido como independiente, pero ninguno de nosotros ha investigado de dónde salió realmente la plata del FONDES. Pero bueno, son aristas, pero se vivía como que había una independencia y los investigadores así lo vivían y ellos le rendían al FONDES y no a otros. Ok, entonces nosotros lo que hicimos fue después analizar esto, y uno de nuestros como aportes a cómo ver el modelo fue hacer un análisis de alineación, que le llamamos. Ver que el consenso permeaba todo, porque el FONDES tenía un rol mediador, consenso, ¿verdad? El sistema de conocimiento exigía que todos concurrieran, consenso. Lo que creíamos que había que hacer por sobre todos los valores era mantener la democracia, ¿verdad? Los temas económicos, los temas de construir nuevas instituciones. El FONDES estaba demostrando que la ley sí funcionaba en un lugar donde queríamos procesos más transparentes. Bueno, para no alargarme, las escalas de tiempo e impacto para los investigadores y reguladores son mucho más largas que el proyecto FONDES, que es lo que normalmente se evalúa. Fueron 10 años de regulación, la continuidad la dieron los funcionarios públicos. Y además, por ejemplo, en el caso de Raúl, siguió escribiendo al menos hasta el 2008, ese trabajo todavía tiene citas. O sea, los tiempos al medir impacto no son los que se refieren solo a la intervención. Y aquí me acuerdo de cuando vino, ahí estaba Raúl, no sé quién más de aquí estaba Nicolás también, Diego Gómez, en las reuniones que tuvimos en abril decía, no, Darío, se llama como mi hijo, Darío Gómez, en las reuniones que tuvimos en abril decía, mi par es el funcionario público, el técnico público, ese es el que le da la continuidad a los procesos. Bueno, nosotros también nos dimos cuenta que la ciencia modelaba la gestión en el sentido de que, ok, era útil, era instrumental, pero también quedaron ideas que se instalaron, que esa expertise dejó. La idea de los trade-off, eso me equivoqué porque es risk, acceptable risk, no, eso convencional. Son ahora formas normales de regular. Esto no es para que se lo lean, sino, por ejemplo, en la última revisión del arsénico que salió el 2013, eso está totalmente normalizado, es la forma en que hacemos regulación en Chile, se considera lo económico, es cómo lo hacemos. Y las cosas han cambiado. Para mí, de este ejemplo, que cuando le contaba a Raúl me decía, ¿en serio? Es que, por ejemplo, ¿quién firmó la última modificación? ¿Se fijan que no está el Ministerio de Salud? No está. El que tenía el Código Sanitario, el que reguló
el medio ambiente desde los años 30 del siglo pasado hasta el 94. Entonces, bueno, esto es porque ustedes no pudieron haber leído cuando les puse la otra cosa, decía, y que solo tienen que ser incluidos obligatoriamente en las leyes, en las normas primarias, y arsénico no es norma primaria. Así que ya llegando a un comentario también al margen, que era el de la revisión, nosotros estamos muy agradecidos, nos sirve mucho tener una revisión larga, que dio 2 meses de trabajo, de verdad 2 meses de trabajo, trabajamos harto, y, o sea, eran 4 hojas, más de 2000 palabras. Aquí hay algunos extractos que, por favor, no es para, o sea, no tienen contexto, es solo para mostrarles las visiones distintas. Por ejemplo, ¿cómo le hace entender a uno que no era escandaloso? Porque el público ni se enteró, no salió en los medios, esto no fue una discusión en los diarios, nadie sabe qué escándalo, qué conflicto, todo tranquilo. Después dice que el tema del FONDEF, del que decía Raúl, hoy parece que no lo puse, Raúl tenía razón, ya, pero ahí después te doy la palabra. Este tema de cómo era que se relacionaban, dice, a la EPA, a la FDA, jamás les vas a ir a decir lo que tienen que hacer, pero todos queríamos preservar la democracia, todos estábamos remando para el mismo lado. Bueno, entonces aquí, imagínate por qué miraban para afuera, no querían hacer ciencia en Chile. ¿Ustedes creen que a la EPA le importa lo que opine otro país de lo que hace y si lo encuentra bien o lo encuentra mal? Entonces, el último, a mí el que más me... Esto dice, confirma que la CONAMA era todo uno inepto, ¿no es cierto? Y esto es lo que han escrito toda esta gente, todos en el hemisferio norte. Bueno, aparte de cosas que nosotros respondimos, estoy haciendo una caricatura, como les digo, hay muchas correcciones que fueron muy, muy útiles, pero en esta caricatura a mí personalmente, que estaba trabajando sobre los expertos y su aporte y lo difícil que ha sido hacer lo que se hizo en los años 90, fue, la verdad, algo que fue escribimos como media página de respuesta y además agregamos algo al texto. Esto, el subtexto, o sea, en buen chileno sería, creo que hasta lo escribí para que no se me olvidara o no fuera a ir de lengua. Sería algo así como, discúlpelo poco, pero era lo mejor que había en el país en ese momento. Y tampoco para mirar tan en menos. Ya vieron que había en la CONAMA una doctora recién llegada de la cuna de las ciencias atmosféricas. O sea, tanta ineptitud, no sé. ¿Verdad? Entonces, claro, es un problema mirar a Chile con esos referentes, con la EPA, con los países, es otra nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, bueno, las conclusiones, y aquí sí, ahí va, perdón, porque mi tema con las conclusiones, el desafío de la curiosidad, era saber si aprendíamos algo diferente. Lo que más me intrigaba era saber si las personas que vivieran el proceso podían ver algo que no habían visto. En particular a quien tenía más cerca, que era Raúl. Si Raúl, habiendo escrito al respecto, ganado premios con el proyecto, veía el caso de otra manera, descubría algo nuevo, entonces esto era un aporte, independientemente de que se publicara o no.